¿Qué hubo, Sergio? ¿Cómo está la vaina, hermano? Hoy es 24 de mayo del 2025 y son las 3:45 de la tarde y quizás hoy es un día bien interesante para celebrar a los venezolanos decentes. Pues hoy se acabaron las conjeturas y observamos que los 5 dirigentes del Partido 20 que estaban de rehenes en la embajada argentina aparecieron en una rueda de prensa dando sus impresiones hasta lo que pueden hablar en Washington. ¿Qué significa? Que se acabó el cuento. Sí los sacaron y sí los pusieron en Estados Unidos para todos los que estaban echando cuentos, y eso es un triunfo para la Venezuela decente. Pero también en esa misma línea hay que recordarle a la Venezuela decente que mañana hay una convocatoria para un acto ilegal, írrito, una prueba más de traición a la patria, en la cual todo ciudadano decente no se debe prestar ni siquiera para salir de su casa a ir a dar una vuelta por un centro de votación a brujear, ni siquiera para eso. Si usted vive cerca de un centro de votación, tómele foto y la publica. Pero si usted no vive cerca de un centro de votación, no tiene un toche que hacer por ahí, a ver si lo agarran y le echan un vainón. Pero además también, en la Venezuela decente, hay que afirmar la cobardía de esta manga de maleantes, cuando luego del arrecherón que se les cayera el guiso y la negociación que tenían montada con Chevron, para lo cual habían conseguido que el señor Grenell y otra sarta de bichos como el emir de Qatar y otro poco de brujos que estaban empecinados en que le alargaran la licencia. Estas ratas se quedaron aburridos y en medio de la rechera entonces salió el gafo del conde del Furrial a meter presos a una cantidad de venezolanos, y entre esos capturan al dirigente político Juan Pablo Guanipa, y lo único que se puede hacer por él es recordarle a los sarnosos captores que ese individuo no ha cometido ningún delito, que el señor Guanipa no es un terrorista, no será el hombre más pilas del mundo, pero ese señor no es terrorista. Ese carajo no tiene idea ni cómo hacer una bomba molotov, y mucho menos toda la maldad que pretenden acuñarle. Pero además, recordarle a los esbirros que la venganza es un plato que se come frío, y en este planeta y en este plano la pagan. No es que después en la quinta paila del infierno de Dante Alighieri allá es donde la van a pagar, no. Todo lo malo se paga aquí, y muchísimo cuidado con ese señor, y muchísimo cuidado con todos los policías y los militares y los menores y las muchachas que tienen presas como presos políticos por el único pecado de que no se comen el cuento de la usurpación de este sarnoso bicho del bigotón, y tampoco nos calamos la invasión de los castristas cubanos. Así que mañana hay que ponerlo claro, nadie debe ir al evento, y todos los que se presten del lado rojo o del lado azul cometen acto de traición a la patria, y en esta vida la pagarán. También quizás lo otro interesante, viendo un poco más el espectro de la semana, es observar que el señor Milei se dejó de pruritos y se dejó de pajas, y le digo a los argentinos: tienen que tener confianza en su país, y para tener confianza vamos a abrir la banca para que todo ese dinero negro que ustedes tienen guardado en su casa, sea bueno, sea malo, sea torcido y sea turbio, siempre y cuando lo hagan dentro de la regulación, puede ingresar al sistema bancario. ¿Por qué? Bueno, muy sencillo. Los argentinos se calcula que tienen en el colchón de su cama cerca de 400.000 millones de dólares en efectivo.
para que tenga idea, todos los pesos en billetes que tienen los argentinos suman unos 40.000 millones de dólares. Y los argentinos tienen en billetes de dólares más de 400.000 millones de dólares. Ese es el nivel de confianza que tiene esa población en su sistema bancario, en su estado, en su gobierno. Y luego de que los han robado como en 4 corralitos y los han guisado y les han cogido la plata, los argentinos recordaron aquella famosa máxima que dice: si no falo un trompeta, un nulo, un crédito, un bis, un mes, qual longum et cefalum est. Huevo burro no es trompeta, y la gente lo ve largo y cabezón, y la gente no cree en el gobierno argentino. Y el señor Milei dijo: no les vamos a perseguir, no les vamos a seguir, no les vamos a joder la vida porque usted agarre los dólares que tiene guardados y los bancarice, y que usted adquiere y compre cosas y las bancarice. No le vamos a pedir reportes de facturas a nadie por los gastos que vengan a hacer las personas, bien sea en pesos o en dólares. ¿Por qué? Porque justamente esa es la oferta: hacer la Argentina lo suficientemente atractiva para que los argentinos inviertan en Argentina. Si los argentinos que tienen 400.000 millones de dólares en el colchón de su casa son capaces de invertir el 15% de ese dinero y meterlo al sistema bancario y meterlo e invertirlo en pequeñas y medianas industrias, en comercios, en reactivar el aparato productivo argentino, no necesitan que vaya ni un solo dólar del Fondo Monetario Internacional, ni del Banco Mundial, ni de nadie. Solo con la propia plata y el ahorro de los argentinos pueden echar pa'lante. Esa es la gran apuesta de Milei. Por supuesto que aparecen una sarta de ratas que son los que siempre han vivido de chulearse de los argentinos, que son ese poco de malandros que viven de los sobres y de la casta y del gobierno. Bueno, pero coño, yo tengo mi plata en el banco y he pagado impuestos, y entonces ahora va a venir un carajo que la tiene en un colchón en negro y sí va a poder meterla sin pagar impuestos. Bueno, cabeceñema, ¿y te parece poco pagar el impuesto a la venta cuando compras un corotico? Segundo, ¿te parece poco que se reactive el aparato productivo donde se puedan generar empleos y nuevas personas puedan aportar a los fondos de las pensiones y puedan además pagar impuesto en la compra? ¿Te parece poco que en vez de que esa plata esté sin ser utilizada, entre al torrente monetario? ¿Cuánto significaría para la Argentina que 50.000 millones de dólares de los propios argentinos entren al circuito de los argentinos? Claro que de alguna forma se está legalizando que mucho dinero torcido pueda entrar al juego de la banca. Bueno, pero ¿qué hace usted? ¿Usted se va a poner a pensar porque 20 narcotraficantes metan plata, o usted va a pensar por 40 millones de argentinos que pueden solucionar su problema? Porque en el fondo el señor Milei no está inventando la rueda. Él lo que está aplicando es la misma fórmula que aplicó el presidente Álvaro Uribe cuando en su gobierno se acabó con los paramilitares y se le metió plata a las Fuerzas Armadas para acabar con la guerrilla, pero además se permitió que esa enorme cantidad de dinero que estaba en el torrente turbio entrara a la economía. Y entonces hoy vemos ciudades como Medellín, que eso era el infierno del Dante al principio de la década de los 80, y hoy es una tacita de plata. ¿Y eso es por qué? Bueno, porque de alguna forma permitieron una fórmula de que ese dinero no tan sacrosanto pudiera entrar a la economía, generar empleo y pagar impuestos. Esa es la fórmula de Medellín, y eso es lo que está haciendo el señor Milei, y definitivamente hay que aplaudirlo porque el tipo se las trae. Sobre todo porque vemos que la Argentina entiende su propuesta, entiende su visión, y le premiaron el fin de semana pasado en la votación que podía ser plebiscitaria para el Poder Legislativo del Gran Buenos Aires, y el hombre barrió.
y ahora vendrán las próximas elecciones legislativas, creo que son en octubre, donde los argentinos tienen una gran prueba para decir: seguimos creyendo en la visión de la libertad avanza, seguimos creyendo que la Argentina para echar para adelante es con la mayor posibilidad de libertad económica, y que todo el mundo obedezca la ley y cada quien que se ponga a currar y a trabajar y no estar viviendo del cuento. Eso es la otra gran noticia de esta semana, que de paso nosotros los venezolanos estamos aspirando que el equipo económico de la señora Machado coja nota, haga la tarea, porque si así como la Argentina tiene 400.000 millones de dólares debajo del colchón, se calculaba que para 1998 los venezolanos teníamos disque más de 300.000 millones de dólares en cuenta fuera de Venezuela, sin contar cuánto hay en los colchones venezolanos y sin contar cuánto en estos 26 años hay en un torrente de dinero de venezolanos buenos y torcidos, pero que la aspiración de los venezolanos es que aunque sea el 10% de ese dinero pueda regresar. Estamos hablando que si los venezolanos, pitos y flautas, tienen más de 1,5 trillones de dólares afuera, bien sea porque se lo robaron o no, todo el dinero que el Estado, que la nueva república pueda recuperar, pues estamos obligados a recuperarlo, a capturar a los tipos, llevarlos ante la justicia y el que se coma la luz, pasarlo para el otro barrio. Pero evidentemente que lo único que ha aprendido la humanidad en los últimos 100 años es esconder plata. Y lo único que han aprendido es que los paraísos fiscales viven en la medida en que le puedan esconder plata a los bandidos. Y si no, vea lo que es Suiza, Liechtenstein, Luxemburgo, Dubái, la China, Turquía, Angola y Estados Unidos. Y además Aruba y Curazao y Antigua y una cantidad de sitios que son paraísos fiscales. Bueno, coño, de que los reales venezolanos estén en paraísos fiscales donde no se pueda lograr recuperarlos, pues hay que plantearse una fórmula tipo Milei para que ese dinero pueda ser reinvertido en Venezuela. Porque es muy difícil que venga el señor Teodor Maskitrusky, un ruso con plata, a invertir en Venezuela, porque ese carajo va a querer invertir es en Kazajstán, en Aquisistán y Ayinoestán. Pero para venir a Venezuela a invertir es muy arrecho. Pero todo venezolano que pueda tener 3 pullas afuera, que sabe cómo se puede hacer plata en un país con reglas claras y con un Estado de Derecho que pudiese ser respetable, pues evidentemente que los venezolanos estamos llamados a tratar de canalizar que ese dinero pueda ser invertido en Venezuela, pero no con lo que se aspira mañana de este proceso eleccionario, porque igual no van a haber cambio en las condiciones económicas en el país, ni para que se invierta el dinero bueno ni el malo, sino seguir es produciendo droga. Entonces, si queremos quitarnos eso de encima, hay que plantear un cambio claro en el país. Y por cierto que hoy, entonces veíamos que el catire Trump iba a la Academia Militar de West Point en Nueva York a darle el discurso del acto de graduación de los alféreces que salen de allí a ir a la guerra, ir a los sitios de batalla. Ahí no andan en paja. El tipo se tiró una hora un discurso de lo más simpático, animó a la gente, porque el hombre quiere es una máquina eficiente de acabar con los enemigos de los Estados Unidos y acabar con los enemigos de la civilización occidental, y a eso fue el catire. Por cierto que esta semana el vicepresidente J.D. Vance fue a dar el discurso, pero en la Academia Naval de Anápolis. Eso es lo que observamos como cierre de una interesante semana donde Venezuela estuvo en el ojo del huracán. ¿Por qué? Bueno, porque resulta que estos bandidos habían jugado completo, habían quemado todo tipo de balas de plata para tratar de salvar la jugada de Chevron, pero se quedaron aburridos.
Pero la jugada no fue sencilla. Hay que ver lo que se movió la huérfana, hay que ver lo que se movió el flaco balurdo ese que hicimos presidente 2 veces, hay que ver lo que se movió el patuleco de Grenell, hay que ver lo que se movió el emir de Qatar, hay que ver lo que se movió el CEO de Chevron y otra sarta de personas, incluyendo a Steve Bannon. Pero lo único que quedó claro es que en Estados Unidos, afortunadamente luego de la elección de noviembre, el Catire, el equipo que montó en su gobierno, parece que no solo esa gente tiene la cualidad de que hace caso, sino que saben hacer política, que les duele su país, que les duele el gobierno y que no van a permitir que los malos sigan ganando el juego. Y entonces observamos cómo el señor Marco Rubio y sus allegados le sacaron la cuenta al Catire y le dijeron: coño, presidente, ¿cómo le va a aceptar usted el negocio a ese narcotraficante, asesino y basura del Bigotón? Porque una cosa es que usted le perdonó la vida al Yolani, pero ese carajo las cuentas se la van a pagar los príncipes árabes y ese carajo está muy lejos de nosotros. Y no hay suficientes votos sirios en los Estados Unidos que puedan definir el resto de su gobierno. Pero aprobarle y perdonarle la vida a esta rata del Colotordoc, del Conde del Furrial, del Bigotón, del Bolsa de los 8 soles y toda la sarta de pecuecas que están sancionados, significa que en la elección del senador de Florida, que es la señora que asumió el cargo de Marco Rubio, que era la fiscal general de Florida y que ahora es la senadora y va a una elección, lo puede perder. Porque el problema no es la rechera de perdonar a Maduro, porque el voto de los venezolanos es interesante, pero no es definitorio. Pero la rechera que puede agarrar la comunidad cubana, la comunidad nicaragüense y la comunidad colombiana de permitir que estos bandidos lograsen ganar, entonces se transformaba en poder perder 3 diputados claves en el sur de Florida, más el senador, más el gobernador, más una cascada de diputados que podían perder en Texas y en otras partes. ¿Y eso qué significaba? Que en la elección de término medio del 2026 podía perder el Congreso. Y fíjese que el presupuesto pasó por un voto de diferencia, donde están los 3 diputados de Florida. Pero no solo eso, sino que al perder la elección de término medio y perder el Congreso en enero del 27, la rata de Hakeem Jeffrey, la bruja Pelosi y todo ese poco de basuras, de una vez le iban a clavar un impeachment al presidente y se le acababa el gobierno y olvídese que los republicanos iban a poder ganar una presidencia, porque estos carajos no joda para hacer daño y maldades, están mandados a hacer. Entonces el señor Rubio, sin chocar con el Catire y sin sacarle la piedra, pero cantándole verdades, lo hizo entrar en razón, además de lo que significaba en términos económicos permitirle a estos sinvergüenzas que sigan haciendo fiesta, sobre todo cuando observamos que se han ido divulgando todo lo que significó la trampa en la cual Smartmatic, Dominion, Sequoia se robaron la elección del 2020. Y entonces el señor Rubio le dice: coño, presidente, ¿usted va a perdonar al carajo que le robó a usted las elecciones del 2020? Porque es un buen negocio. Buenos negocios no joda, trajo usted de Kuwait, de allá de Arabia Saudita, trajo 3 trillones. Bueno, está bien, ¿cuál es el problema? Que no se ganen 300,000 millones de dólares más con estos sarnosos. En otro momento se los gana. Pero yo creo que hay que sanear la civilización occidental a toda esta sarta de malandros. Y entonces el Catire entendió la jugada, que por un buen negocio comercial políticamente podía quedar con el culo al aire, y el hombre le dijo: Marco, mátalos. Y entonces vimos la foto del secretario de Estado Marco Rubio con los 5 rehenes de la embajada argentina, y entonces hoy les vimos la declaración, que es una prueba fehaciente que los americanos saben hacer las vainas bien, inclusive cuando es portándose mal. Y sobre todo porque hay que recordarle a estos sarnosos chavistas: mañana celebren mucho que van a elegir un poco de gafos, de bolsas
y de enclenques. Pero también cuidaditico, y en medio del fervor de la locura de la elección, llega el grupito de Eric Prince y se recoge al bigotón, o recoge al bobo de los 8 soles, o recoge al gafo del conde del Furrial. A cualquier bichoso lo pueden cargar mañana en medio de ese barullo. Así que mañana será un día divertido, pero sobre todo ver que esa convocatoria espuria nadie debe asistir. Bueno, don Sergio, se me cuida y ya sabe, ahí en Madrid, váyase a la casa del abuelo, a 2 cuadras del Apple Store de Plaza del Sol, y se come las mejores gambas al ajillo de Madrid, una berraquera. Y el vino de la casa, ni se diga. Chao, chao. Y este programa llega a nombre de nuestros distinguidos anunciantes. No deje de suscribirse a la cuenta, dele a la campanita, póngale la mano y además si puede envíe un super chat. Trompa al que quiera, trompa a todo el mundo, trompa a todo el mundo, trompa al que quiera.